menciona tres o dos caras, pero básicamente Rouvier menciona una anterosuperior y una posterior-inferior, o la anterosuperior de igual forma se llama, esta cara que ustedes ven acá se llama diafragmática, y la cara que ustedes ven acá se llama visceral. Son las dos caras, es lo más común que se estudien dos caras. Bordes tenemos un borde anterior, o un borde anterior, que también le llaman inferior, y un borde superior, que es posterior. Esos serían los dos bordes. Ahorita vamos a hablar de estas partecitas acá. Okay. ¿Qué podemos hablar del hígado? El hígado, como ustedes ven acá en su cara anterosuperior, también se llama cara diafragmática. ¿Por qué se llama cara diafragmática? Se llama así cara diafragmática porque está en relación con el diafragma, básicamente. Va a estar aquí el diafragma, donde se está adheriendo, ¿no? Va a haber un ligamento hepatofrénico, que básicamente es un ligamento que va a adherirlo a este mismo. Podemos hablar básicamente de que a ese nivel está relacionado sobre todo a la cara anterior. La única relación que tiene es con la parrilla costal, nada más. No tiene una relación con un órgano como tal hacia la cara anterior, hacia la cara diafragmática. Se menciona que está en relación desde la octava costilla hasta la 11ª octava costilla. Esto puede cambiar en diferentes situaciones, en un tórax estrecho, en un tórax flaquito, o en un tórax abombado, en un tórax grande. Esto va a cambiar en inspiración, expiración, después también puede estar cambiando. Eso es lo importante en la cara diafragmática. En la cara visceral, como tal, encontramos muchas más cosas. Como ustedes verán, esa cara es la que más se pregunta, porque tiene muchas cositas. Para eso un poquito tendríamos que hablar de ligamentos. Hay 4 ligamentos. Tiene 4 ligamentos, esto tiene que acordarse siempre. Estos ligamentos ya habíamos hablado en anteriores clases de que es un ligamento, no son más que repliegues de peritoneo. Pero básicamente los ligamentos no van a tener vasos, ni alguna estructura noble. Vasos, arterias, nervios. Bueno, vasos, arterias, venas y nervios no van a presentar. Presentan 4 ligamentos: ligamento falciforme, ligamento redondo, ligamento coronario y los ligamentos triangulares. Esos son los 4 ligamentos que esos presentan. Vamos a tener un ligamento redondo que hace hasta esta parte, y el ligamento falciforme lo vemos más que todo en esta parte, como ustedes lo verán. ¿Para qué me sirve el ligamento falciforme? El ligamento falciforme básicamente es un ligamento que me va a dividir el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho, como se darán cuenta, es mucho más amplio, grande que el lóbulo izquierdo. Después vamos a tener hacia la cara posterior, ya dividida en el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, donde el lóbulo izquierdo va a presentar impresiones gástricas, mientras que el lóbulo derecho va a presentar una impresión cólica, una impresión duodenal y una impresión de lo que hace renal y suprarrenal, derecha obviamente. Y hacia la parte del lóbulo izquierdo, pero en la cara diafragmática, de igual forma presenta una impresión a esta parte de acá, que es una impresión cardíaca, o por el asentamiento, tal como tal, no es un contacto con el corazón, simplemente es un abombamiento que el corazón lo deja al diafragma y el diafragma se asienta en el hígado. Es lo más importante que tiene que conocer ahí. El lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, se traza 2 surcos. Se traza 2 surcos, que uno viene a ser el surco derecho y el otro que viene a ser el surco anteroposterior izquierdo, y un surco transversal que se llama el surco del pedículo o surco del ilio, se va a llamar en todo caso. Si se dan cuenta, al trazar estos, me forman 4 lóbulos: un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, un lóbulo caudado y un lóbulo cuadrado. Esa ocupamos nosotros para hacer la segmentación del hígado, que lo vamos a ver a continuación. Eso es donde más tienen que colocarle énfasis. Okay. Esta es una vista superior. ¿Por qué les coloco esta vista superior? Porque hablando de los ligamentos, hay 2 ligamentos importantes que vienen a ser el ligamento coronario, que vienen a ser estos de acá, ligamento coronario y ligamento coronario, que a la parte superior se divide en 2 hojas, como ustedes verán, una hoja anterior y una hoja posterior. Al dividirse en esas 2 hojas, hay una área, esta pequeña área donde ustedes ven acá, que no está cubriendo esos ligamentos, no hay un repliegue. A esto se lo conoce como área desnuda del hígado, se lo conoce como área desnuda del hígado. Pero luego estos sí se unen, estos repliegues se van uniendo hacia los vértices, de derecha a izquierda mayormente se menciona, y de izquierda a derecha de este otro lado, y van a formarme ligamentos triangulares. Menciona que el ligamento triangular derecho es mucho más grande que el izquierdo. Nada más. Esta es una segmentación, creo que esta era del año pasado, del que el doctor les menciona.
que es la segmentación de Coinau. Se las coloqué porque varía un poquito en la que yo les voy a enseñar. ¿Qué tenemos? Vamos a tener también conductillos biliares. Estoy ya un poquito hablando de las vías extrahepáticas e intrahepáticas. Vías intrahepáticas básicamente un poquito hablando de histología. No me voy a meter mucho al asunto, pero es histológico básicamente. Porque ustedes saben que un hígado está formado de lobulillos hepáticos hexagonales. Estos lobulillos hepáticos está dividido, un lobulillo hepático, imaginémonos que es este y otro lobulillo hepático. Por ejemplo, aquí miren hay un huequito que se lo llama fisura interlobulillar. Esa fisura interlobulillar, mientras más lobulillos se van uniendo más lobulillos, se van creando más fisuras, e incluso se van agrandando esta fisura. A eso se lo llaman los espacios Porta o los espacios de Kernig. Hay varios espacios, entre esos el más importante es el de Porta. ¿Por qué hay varios estos espacios Porta? Porque van a pasar los conductillos biliares, las arteriolas hepáticas y las venulas Porta o venulas pequeñas que van a estar pasando entre estos, digamos. Eso es básicamente las vías intrahepáticas, nada más. Estas vías intrahepáticas se van a ir dividiendo de pequeño hasta haciéndose más grandes. Pero luego hay otras vías extrahepáticas. ¿Qué se difiere entre intrahepáticas y extrahepáticas? Las intrahepáticas son estas que están dentro del parénquima hepático, mientras que las vías extrahepáticas básicamente son estas que ustedes ven aquí afuera. Hay dos vías extrahepáticas de las más importantes, la del conducto cístico y el conducto hepático. Conducto cístico más conducto hepático me forma el colédoco, básicamente, y eso es pregunta de teoría. El colédoco es la formación del conducto cístico con el conducto hepático. ¿Y dónde desemboca? Ya lo habíamos hablado, desemboca en la carúncula mayor de la segunda porción del duodeno. Desemboca ahí con la carúncula mayor, y ahora sí me acuerdo, se llama el esfínter de Oddi, se llama. El esfínter de Oddi es ese esfínter que está justamente ahí, en esa carúncula mayor, para el paso de bilis, básicamente, ¿no? Y la unión, aquí como ustedes verán hay otro conducto, ahorita lo vamos a hablar, pero se lo voy mencionando. Esto se llama el conducto principal de Wilson del páncreas, o conducto pancreático principal, o conducto de Wilson, como ustedes quieran hablarlo. La unión del conducto de Wilson con el colédoco me forma una ampolla que se le llama la ampolla de Vater, con B chica, o V. La ampolla de Vater que desemboca en la segunda porción. Lo importante fisiológicamente o funcionalmente es que van a salir sales biliares, jugos pancreáticos, y pues eso me ayuda a emulsificar las grasas, a degradar los nutrientes, más que todo me ayuda en esa parte. Okay. Y en el colédoco también hay otra pequeña pregunta que seguro el doctor se la va a hacer y en teoría se las hace. El colédoco, como ustedes verán, tiene un trayecto, tiene un pequeño trayecto, y se les pregunta el trayecto es supraduodenal, retroduodenal, retropancreático e intramural. Son 4 porciones que presenta el colédoco, porque va en esa posición, como ustedes verán, aquí está el duodeno, así que va supraduodenal, atrás del duodeno retroduodenal, atrás del páncreas retropancreático e intramural, que se refiere que está perforando o que está entrando al duodeno como tal. Eso es lo que tienen que tener en cuenta en este caso. Volviendo un poquito atrás, esto es lo que le coloqué acá, se lo conoce como el porta hepático. ¿Qué es el porta hepático o pedículo hepático? Que es algo importante, pregunta de examen de igual forma. Básicamente es que entra por este agujerito de acá, miren. ¿Qué es lo que está entrando por este hilo hepático? Es el pedículo hepático o el porta hepático. Es la vena porta en una situación posterior. Luego está la arteria hepática que es adelante, o sea anterior pero izquierda. Y luego está como tal el conducto hepático, que básicamente es anterior pero hacia nivel derecho. Eso es el porta hepático. Ahora sí. Ahora en la cara visceral pues tenemos ciertas segmentaciones. ¿Cómo se realizan esas segmentaciones? Tenemos que trazar ciertas líneas. La principal línea es la derecha, que es la que ahorita van a encontrar ahí. Se llama surco anteroposterior derecho, que es el primer principal o la línea principal de este caso. Es ese, miren. Esa línea principal que va a encontrar es esa de aquí. Esa que ustedes ven es la línea principal. Básicamente es del borde derecho de la vena cava inferior hasta la mitad de lo que viene a ser la fosa cística o la vesícula biliar, digamos. Luego viene a haber otro ligamentito que es el ligamento redondo, pero básicamente no es el ligamento redondo como tal. Sí, va a seguir así la palabra. El ligamento redondo que primero empieza como un surco venoso y luego viene ya como ligamento redondo. Sepan que el ligamento redondo no es nada más que la atrofia de la vena umbilical. El ligamento redondo es eso. Y luego viene a ser un surco transverso que pasa como un surco iliar.
A esto, por si acaso, esa línea que está apareciendo acá se la conoce como línea de Cantley. Línea de Cantley. Y después, pero esa era la segmentación que yo les dije hace rato. Era la segmentación que medía en un lóbulo derecho, en un lóbulo izquierdo, y en un lóbulo caudado y en un lóbulo cuadrado. Luego tenemos una pequeña linecita que me lo divide ahora sí en 8 segmentos. Eso es lo que me interesa a mí. Que básicamente es esta la segmentación que yo quiero que ustedes se aprendan. Es la segmentación que tienen que aprenderse. La vamos a hacer en el hígado y ustedes tienen que reconocer cada segmentación. ¿Por qué se realizó esta segmentación? Porque básicamente si hay algún proceso hepático, patológico, no necesariamente tenemos que quitar todo el hígado, o lóbulo derecho, o lóbulo izquierdo. Básicamente se menciona área 3 según de Coinau, digamos, porque es la segmentación de Coinau. Área 5 según Coinau, área 7 según Coinau, o área 1 según Coinau. Es lo que mayormente hace cirugía, ¿no? ¿Qué vemos acá? Básicamente acá vamos a encontrar lo que viene a ser el lóbulo cuadrado, o también se llama lóbulo paramediano anterior derecho. Ese es el nombre que mayormente nosotros pedimos. ¿Tienen su nombrecito? Lóbulo paramediano anterior derecho. El segmento 2 se llama lóbulo lateral anterior derecho. El 3 se llama lóbulo lateral derecho posterior. Este es el segmento caudado, o también se llama lóbulo paramediano posterior derecho. Después tenemos el 5, que es el lóbulo paramediano izquierdo posterior. Después tenemos el 6, que es el lóbulo lateral izquierdo posterior. Y después tenemos el 7, que es el lóbulo lateral derecho anterior. Izquierdo anterior, perdón, el izquierdo anterior. Y el 8 no se ve, porque el 8 básicamente se ve acá, en la cara diafragmática, que es otra segmentación, pero esta no la ocupamos. Mayormente ocupamos esta, que es la visceral. Después, ¿qué es lo que tienen que aprender de igual forma de este tema? Que es bastante importante. Hay dos triángulos que se lo va a contar el doctor sí o sí. Uno que es el triángulo de Calot y otro que es el triángulo de Bude. Esa es la diferencia. Pero el doctor le enseña un poquito distinto, porque sí, ahora creo que lo han cambiado. El triángulo de Calot era también llamado el triángulo hepatocístico o el triángulo de la muerte. ¿Por qué triángulo hepatocístico o triángulo de la muerte? Porque básicamente nosotros, los médicos, en caso de la cirugía de una colecistectomía, extracción de vesícula, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? Lo primero que se tiene que hacer en el caso de una extracción de una vesícula es ligar la arteria cística. Si usted no liga la arteria cística, básicamente su paciente va a morir de hemorragia. Nosotros tenemos que clampear y ligar esa arteria cística, que para eso nos sirve el triángulo de Calot, que básicamente ese triángulo de Calot viene a ser lo que viene a ser este de acá, solamente que está con nombre de Bude, que recuerdo que solamente cambian los nombres. El triángulo de Calot viene a ser el borde inferior del hígado, lo que viene a ser el conducto cístico, conducto hepático, arteria cística. Gracias a esos tres límites vamos a encontrar la arteria cística. Ese es el contenido y ese es el triángulo. ¿Para qué? Para ligar la arteria cística, si no, pues el paciente se muere de hemorragia. Este ya no es tan importante, aunque a veces sí. Es el triángulo de Bude. Ese es el mismo, si se dan cuenta, conducto cístico, conducto hepático, pero acá ya no es el borde inferior del hígado, ya no es este de acá. En el de acá, el borde inferior del hígado por superiormente se cambia por arteria cística. Y aquí, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un pequeño ganglio que se llama el ganglio de Mascagni-Broca, que es un ganglio que se puede hacer cancerígeno. Puede haber cáncer de vesícula, también puede haber cáncer de vesícula, digamos. Entonces, mayormente esa es la diferencia entre estos dos triángulos. Irrigación y inervación de esto. Básicamente las arterias que irrigan al hígado es la arteria hepática propia, las arterias hepáticas accesorias, las suprahepáticas, el plexo celíaco, vago izquierdo y frénico derecho. El plexo celíaco, vago izquierdo y frénico derecho, eso también es pregunta de examen. Saben aparecer inervación del hígado, plexo celíaco, vago izquierdo y frénico derecho. Las arterias son de irrigación, arteria hepática propia, las hepáticas accesorias y las venas suprahepáticas, ¿no? Bueno, la vena es drenaje en todo caso, ¿no? Ahorita vamos a hablar a profundidad de irrigación. Voy a hacerle en pizarra y se lo voy a escribir bastante bien. Pero básicamente es eso, ¿no? La arteria hepática propia, que es una rama de la hepática común, que es una rama del tronco celíaco. Las arterias hepáticas accesorias, menciona que son inconstantes, que es una arteria hepática derecha que sale de la mesentérica superior. Las venas suprahepáticas, que son venas que se van a formar después del aporte y van a desembocar en la vena cava inferior, por ejemplo. Eso es con páncreas, ¿no? Perdón, eso es con hígado. Ahora páncreas. Páncreas no es tan largo, es muy corto, páncreas.
El páncreas menciona que igual forma es una glándula de secreción externa e interna, que como se acordarán, pues el páncreas secreta jugos pancreáticos externamente e internamente secretan somatostatina, glucagón e insulina. El glucagón sube el azúcar, insulina la baja o la mantiene en todo caso, y la somatostatina ayuda en otros factores. El peso mayormente es de 70-80 gramos, el color es blanco rosado, similar a amarillento. La forma de un gancho martillo, como ustedes verán, parece el cuerpo y la hoz del martillo. Luego es frágil y duro, lo van a tocar en el cadáver y es bastante frágil. La medida de 15 centímetros por 2 a 3 centímetros de espesor. El páncreas presenta cabeza, que es esta de acá, presenta un cuello, presenta un cuerpo y presenta una cola. Eso es lo importante del páncreas. ¿Qué podemos hablar del páncreas? En el páncreas básicamente, ¿qué vamos a hablar acá? Que tiene un tubérculo mayor, que tiene un tubérculo menor y tiene un tubérculo accesorio. Nada más casi importante. Lo del páncreas, lo importante son los conductos. Hay un conducto principal de Wilson y hay un conducto accesorio de Santorini. El principal de Wilson es importante porque sale de la cola y llega directamente al coledo. Es lo que más tienen que saber. Irrigación básicamente es arteria pancreático-venal superior, la arteria pancreático-venal inferior, la arteria pancreática inferior, ¿no? Y inervación plexo celíaco. Las venas es vena pancreático-duodenales. La voy a hablar ahorita exactamente. Vaso. ¿Qué es el vaso? El vaso es un órgano linfoide. La localización básicamente es el hipocondrio izquierdo, está de este lado de acá. El peso es 200 gramos. Esto también es pregunta de examen. Saben colocar qué forma tiene el vaso. Es grande de café. Que es muy diferente a los riñones. Los riñones son como frijoles. La medida es 4 por 8 por 12 básicamente, ¿no? Es un órgano bastante corto porque va a presentar 4 caras: diafragmática, renal, gástrica y cólica. Ahorita vamos a verla, por ejemplo. Esta es la gástrica, esta es la cólica, la diafragmática es la del otro lado y esta vendría a ser la renal. La que se pregunta en los exámenes mayormente cuál es, y la que el doctor, si es que les toca vaso para explicar, sobre todo hace énfasis en esta cara, que es la cara gástrica. La cara gástrica es importante, ¿por qué? Porque presenta el hilio esplénico, por ende, pedículo esplénico. Va a tener un borde superior, un borde inferior y un borde interno. El borde superior es importante, ¿por qué? Porque es dentado. Yo gracias a eso llamo bico o en un bajo. La irrigación es arteria esplénica, no hay donde perderse, ¿no? Que se divide en tres, en una superior, una media y una inferior. Vena esplénica de igual forma y plexo celíaco. Aquí hay unos triángulos que yo se los voy a pasar, que se los voy a yo estar pasando con la diapositiva. Un triángulo interportocoledociano, el triángulo de Buda, el triángulo de Calot, el cuadrilátero de Rocci y demás cosas, la pinza vascular y eso. Ahorita les voy a dibujar lo de la irrigación, ¿no? La irrigación tienen que saber que ya viene a ser del abdominal. Sepan que pues, la torácica pasa al abdominal a través de la vértebra T10, a través de un llanto aórtico, ¿no? Se divide en ramas parietales, ramas viscerales, ¿no? Las ramas parietales básicamente se van a ir a las paredes del abdomen, por eso se llaman parietales. Las viscerales se llaman así pues porque se van a ir a los órganos. Hay viscerales que van a ser pares y hay viscerales que van a ser impares. Eso es lo importante que tenemos que saber. Y hay ciertos órganos que les voy a nombrar que tienen incluso hasta 3 arterias. Eso porque es importante, ¿no? Eso es importante porque son órganos bastante importantes, básicamente, y necesitan mucha irrigación, porque es lo que sucede mayormente en pacientes con vida, no en un cadáver. Hay trombos que se convierten en émbolos y pues te pueden causar un embolismo. Y obviamente, ¿a qué se refiere embolismo? Se va a referir que a un coágulo de sangre se va a taponear una arteria. Si se taponea la arteria, pues tal como tal te puede producir un infarto, ¿no? Pero básicamente va a disminuir la irrigación de ese órgano y se va a morir, que es lo que no queremos. Hay ciertos órganos que son muy importantes y que tienen más de una arteria. Vamos a hablar ahorita de alguno de ellos, que ustedes tienen que saber cuáles son, ¿no? Esa aorta abdominal que sale después del diafragma. Luego de eso, vamos a tener ciertas ramas parietales que van a irse hacia atrás. Lo voy a colocar en líneas segmentadas. Van a ver varias arteriecitas de esta manera.
Son alrededor, menciona de 4 a 5. La primera arteria que nosotros vamos a hablar aquí, que van a ser las arterias lumbares. Esa es una de las principales arterias parietales, las arterias lumbares. Las arterias lumbares básicamente me irrigan las vértebras lumbares, me inhiban la musculatura del psoas mayor, del cuadrado de los lomos y demás cosas, no me irriga nada más. Luego voy a tener arterias diafragmáticas inferiores o frénicas, diafragmáticas o frénicas inferiores, que me van a irrigar, que van a estar irrigando lo que básicamente van a hacer el diafragma, como ustedes verán. Esas son las parietales. No hay donde dudar más. Ahora vamos a hablar de las viscerales. Las viscerales van a ver pares e impares. Más o menos a nivel de la T12L1. Vamos a hablar primero de las impares, que son bastante cortas. Vamos a suponer que esto es T12, L1 y esta será L3. Menciona que a nivel de la T12 sale la primera impar visceral. Ahora sí. La primera me divide en 3 ramas. Más o menos va así. ¿Cuál viene a ser la única rama impar visceral que se divide en 3 ramas? Que viene a ser el famoso tronco celíaco. El tronco celíaco, también llamado testículo trípode de Haller. Vamos a colocar aquí impares de I, que viene a ser el tronco celíaco. Este tronco celíaco se divide en 3 ramas. Viene a ser la arteria gástrica izquierda o coronaria estomáquica, la arteria esplénica, y de lo que viene a ser la arteria hepática común. Esta es la arteria coronaria estomáquica, la arteria hepática común y la arteria, la arteria gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Ok, esas son las primeras 3 que yo voy a presentar. Después tengo otras 2 arterias más impares, que vienen a ser la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Si van a encontrar, y si leen libros antiguos, a las mesentéricas las van a encontrar como mesaraicas, también así se llamaban antiguamente. La mesentérica superior lo vamos a ahorrar un poquito de acá, porque mayormente sale entre T12 y L1. El tronco celíaco mayormente sale, como les dije, borde inferior de la T12 nace el tronco celíaco. Pero lo que viene a ser entre la T2 y la L1 va a salir en la mesentérica superior, hacia la parte de adelante. Y a nivel de la L3 sale su otra hermana, la mesentérica inferior. Ahorita vamos a hablar de todas esas ramas, ¿no? Ahora vamos con las pares. Las pares va a presentarse, menciónenme órganos pares que tenemos tanto derecho como izquierdo. Riñón, entonces van a ver arterias renales. ¿Qué más hay arriba del riñón? Exacto, van a ver arterias suprarrenales. Y el último órgano, que son gónadas, o sea, son genitales. Puede ser esto se puede llamar genéricamente arterias gonadales, pero obviamente nosotros especificamos, ¿no? En el caso de nuestro cadáver hombre, él no tiene arterias ováricas, tiene arterias testiculares. Si fuera un cadáver mujer va a tener arterias ováricas. Y ya si ustedes no saben si es hombre o mujer, pues arterias gonadales. Entonces se olvidan en este caso. Arterias gonadales. Esas arterias, ¿dónde nacen? Esas arterias voy a hacer así como un pequeño redondito acá, porque nacen mayormente a la cara lateral de lo que vienen a ser las aortas abdominales. De aquí están saliendo. Y básicamente eso es la clasificación más general, porque no estamos hablando de las ramas colaterales de esta misma, es bastante larga. Pero básicamente así es como se ve debería verse en el cadáver, ¿no? Pero vamos a tratar de seguir diseccionando.
Ok, pero aquí vamos a ir yendo ya ahora desenglosando cada uno. La arteria diafragmática inferior tiene una colateral que es de las más importantes. Vienen a ser las arterias capsulares superiores. Arterias capsulares. Arterias capsulares superiores. Las arterias suprarrenales también se llaman, no estoy diciendo que sale, también se llaman arterias capsulares medias. Y las arterias renales, aquí sí, aquí es una colateral. Arteria capsular inferior. Como se darán cuenta, esa viene a ser un órgano que ahorita les voy a decir que tiene bastante irrigación. ¿Alguien sabe qué órgano puede ser? Si aquí le dije arteria capsular media o suprarrenal, exactamente. El famoso la famosa glándula suprarrenal tiene bastante irrigación, tiene mucha irrigación porque viene a ser uno de los órganos endocrinos más importantes de los que ustedes pueden tener en su organismo. Muy importante. Esto es un poquito de histología, ¿no? Pero es bueno saberlo. Tiene una corteza, tiene una médula y tiene una corteza. En la corteza, por ejemplo, me llega a sintetizar lo que viene a ser la adrenalina. Viene a ser la adrenalina, la noradrenalina viene y se transforma en noradrenalina. La médula. Esto les explico porque sí, pareciera histología, pero está en la anatomía, habla. La médula se divide en tres zonas. Se divide en una zona glomerular, se divide en una zona fascicular y se divide en una zona reticular. Mi mnemotecnia que yo utilizo, porque sé que es un poco complicado aprenderse, es globo fácil de reventar. Glomerular de globo, fácil de fascicular y reventar de reticular. Y cada una de estas tiene su secreción que secretan. Esta, por ejemplo, secreta mineralocorticoides. Me va a flojera escribir, pero ya. Mineralocorticoides. Esta secreta glucocorticoides. Y la última va a secretar andrógenos. Viene a ser hormona sexual. También tengo otra mnemotecnia acá. Es no, esta no es andrógeno. Esta tiene que ser. Ahorita me voy a acordar, pero es algo con algo. Creo, quizás sea aldosterona, pero voy a acordarme bien. Porque la mnemotecnia acá es mi glucosa alta. Es globo fácil de reventar y cada una conecta mi glucosa alta en ese mismo orden. Si quieren aprenderse la memoria está bien, mnemotecnia de igual forma sirve. Básicamente todo esto de acá, igual, en mineralocorticoides tenemos la reabsorción de sodio, de potasio, gracias a la aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. En los glucocorticoides igual tenemos otra secreción de agua mayormente. Y aquí tenemos, creo que es la secreción de hormonas sexuales. Entonces, como ustedes verán, es una hormona bastante importante. Es una hormona muy importante, muy importante. ¿Qué pasa en estos casos? Como ser una hormona importante, pues viene una arteria a irrigar, viene otra arteria a irrigar y viene otra arteria a irrigar. Si es que, como les digo, si hay un trombo, hay un coágulo de sangre que se emboliza, obviamente después significa que se rompe ese coágulo y se va nadando por ahí por la sangre, me puede taponear esta arteria, la arteria capsular superior. Todavía tengo dos arterias más, mi paciente no se va a morir, mi paciente va a estar tranquilo. Puede ser que estas arterias se hipertrofien, se agranden, pero va a estar normal. Ahora, si esta se puede también embolizar, se va a haber un coágulo y no va a dejar que pase la sangre tranquilo, tengo todavía una tercera arteria. Vean la importancia de eso. E incluso, teniendo dos, ¿no? Pero ahora ya, si es que se tapa una tercera, pues ahí ya sí, estoy fregado, ¿no? El paciente va a tener muchos problemas y además pues va a tener que hacerse diferentes procedimientos que se le denomina cateterización para deshacer estos émbolos, para deshacer estos trombos básicamente, ¿no? Es lo que se realiza a una persona. Por ejemplo, el anteaño pasado, no, cuando estaba en primer año, cuando estaba en primer año había un cadáver que tenía incluso dos arterias renales
dos grandotas. Porque las arterias renales, una para este lado, otra para este lado, no hay más, digamos. Pero en este caso tenía una y tenía otra, y las dos llegan al riñón. Eso es bueno, porque pues, bueno y malo, ¿no? Porque bueno, porque como les digo, puede ser que se trombó, se puede pasar algo y pues tiene una arteria renal de auxilio. Pero seguro esa persona iba mucho al baño y demás porque llega mucho flujo sanguíneo y por ende aumenta las ganas de orinar, porque ustedes saben que pues el orín no es más que un ultrafiltrado de la sangre, un ultrafiltrado plasmático. Entonces obviamente seguro esa persona tenía que consumir mucha agua, habrá tenido muchos problemas quizás siendo una persona viva, pero ya en el cadáver pues hay que ver las constancias de la persona. Pero bueno, como les digo, eso pasa, al igual que le dije, la arteria hepática derecha, eso es inconstante, no es como que siempre hay. Ok, eso es un esquema más o menos de lo que les digo que son las arterias, ¿no? Ahora vamos a ir desglosando de poquito en poquito, ¿no? De lo que vienen a ser las arterias. Bueno, ¿por qué borrar? Aquí lo voy a dejar acá abajo. Vamos a empezar con el tronco celíaco. El tronco celíaco, que viene a estar acá, primeramente me da una rama que voy a tener al estómago. Y va a venir la arteria gástrica izquierda. Le dije que siempre la izquierda llega por arriba. Es un poquito gruesa, pero ya. La gástrica izquierda llega por arriba, de la curva, irriga la curvatura menor, pero por arriba. Luego viene la hepática común, que se va de esta forma. Pero luego ahí ya va a cambiar un poquito, porque va a dar tres ramas. Va a darme aquí la que se va a ir directamente al hígado, que hace la arteria hepática propia. Luego va a haber la gastroduodenal que se está yendo por acá. Y luego va a haber otra, que es la famosa gástrica derecha. Y eso se va a estar yendo por acá para ir con el otro gástrica izquierdo. Entonces son esas tres ramas: gástrica izquierda, hepática propia y me falta una. La voy a dibujar en segmentadas porque esa pasa por detrás de la gástrica izquierda. Esa me va a llegar a irrigar al famoso vasco de la arteria esplénica. La arteria esplénica, ¿no? Arteria esplénica, arteria gástrica izquierda, arteria hepática común. La arteria gástrica izquierda se va a anatomizar con una rama de la arteria hepática común, que es la gástrica derecha. Esto pueden investigarlo bastante bien porque algunos autores mencionan que la gástrica izquierda sale directamente de la gastroduodenal, que es esta de acá. Pero mayormente se ha visto que sale de la hepática común, ¿no? Ok. Ya hemos hablado del tronco celíaco. Ahora tenemos que desglosarla, ¿no? La gástrica izquierda, vamos a empezar con la hepática, que es la más fácil. La hepática común se dividía en una gástrica derecha, en una gastroduodenal y en una hepática propia. La hepática propia se divide antes de ingresar al pedículo hepático en dos ramas. En una rama izquierda y en una rama derecha. Mayormente esta es la pregunta de examen. ¿Por qué? Porque esa rama derecha ya se toma un nombre propio. Esa se llama arteria cística, que es la que les dije que hay que ligarla, ¿no? Que hay que ligar esa para que no haya mucha hemorragia. Bueno, que no haya hemorragia. Esa se llama arteria cística, es la rama derecha de la arteria hepática propia. Esta ya es propia, esta es derecha, izquierda, cística. Luego teníamos la gástrica derecha. La gástrica derecha no tiene más colaterales, ahí muere. La gastroduodenal. La gastroduodenal, como se darán cuenta, tiene como que dos epónimos, gastro y duodenal. El gastro, ese gastro, va a irse acá. Vamos a hacerlo un poquito más abajo. Está un poquito más abajo. Y aquí se va a dividir en una gastroduodenal inferior y en una que va a venir acá, que vamos a seguir. Aquí va a estar el gran páncreas. Muy bonito el páncreas. Ok, estaba la gastroduodenal, esta se llama gastroduodenal,
que se va a dividir en qué. Esta grandota que se va aquí a la curvatura mayor por debajo llega, se llama la gastroepiploica derecha. Ahí va la gastroepiploica derecha. Pero acuérdense que se llama gastroduodenal, así que falta una parte duodenal. Esta de acá se va a ir hacia esta parte de acá. A esta se la llama la arteria pancreático-duodenal o pancreatoduodenal superior. Va a ir hacia la parte superior del páncreas, esta de acá. Esta llega acá y pues se divide, esta también se subdivide, tiene sus colaterales, pero sus colaterales no son más que decir que es pancreatoduodenal superior anterior, o sea que va hacia la anterior de la cabeza del páncreas y se va posterior a la cabeza del páncreas, o sea se llaman arterias pancreático-duodenales superiores posteriores y superiores anteriores. Nada más. Ese es la gastroduodenal, esas dos arterias, ahorita vamos a seguir hablando, tiene más ramas esa. Ya hemos hablado de la hepática. Hablamos de la gástrica izquierda. La gástrica izquierda tiene ciertas ramitas, no son tan importantes. Tiene ramas cardiales que se van a ir acá. Tiene ciertas ramitas cardiales. Que, si yo digo cardiales, se van a ir a cardias. Varias ramitas acá cardiales. Tiene ramas gástricas anteriores. Y va a tener también ramas gástricas posteriores, o sea, van a irse al cardias, van a irse a la cara anterior del cuerpo del estómago y van a irse a la cara posterior del cuerpo del estómago, ¿no? Eso es. Ahora, de las principales es la esplénica. La esplénica es muy importante. La esplénica es importante, ¿por qué? Porque me va a dar la otra gastroepiploica, pero esta era inferior, esta era derecha, gastroepiploica derecha. Esta me va a dar la esplérica, la gastroepiploica izquierda. Y aquí me forma la anastomosis que les dije. ¿Se acordarán que les dije cuando estábamos en el estómago había una anastomosis a nivel de la curvatura menor y otra a nivel de la curvatura mayor? La de la curvatura menor era de la gástrica izquierda con gástrica derecha. En este caso son la gastroepiploica izquierda con la gastroepiploica derecha. Se darán cuenta que la gastroepiploica izquierda sale de la esplénica, la derecha sale de la gastroduodenal. Y así es como se va formando la familia. Por ejemplo, si les preguntase yo, ¿de dónde nace la arteria gastroepiploica derecha? Es una rama de la gastroduodenal, cuya es rama de la hepática común. ¿Quién es rama? Del tronco celíaco. Ese es el recorrido, porque del tronco celíaco sale la gastroduodenal, de la gastroduodenal sale la gastroepiploica derecha. Y listo, nada más. La esplénica también tiene ciertas ramitas. Tiene ramitas acá que solo se las voy a nombrar para no hacérselos muy complicados, pero por ejemplo hay una rama que se va hacia aquí arriba, que se la llama ramos esofágicos inferiores, que da la irrigación al esófago distal. También tiene las ramas, vamos a ver, las gástricas cortas, pequeñitas acá. Las gástricas cortas y ramas nodulares para ciertos nódulos de esa zona, ¿no? Y básicamente eso, ¿no? Esas esofágicas, por ejemplo, como les digo, en el Testí habla de otro nombre, que es la cardioesofágico tuberositaria. Pero básicamente el Rubier te lo aísla, te lo aparta todo, ¿no? Después, ¿qué más? Sí. La pancreaticoduodenal superior, según el Rubier, te habla de varias ramas para el páncreas. Perdón, no la pancreaticoduodenal. Las ramas nodulares de la esplénica. Las ramas nodulares de la esplénica bajan ramas. Bajan ramitas acá. Porque sepan algo importante, que incluso es pregunta de examen. La pancreaticoduodenal, ya sea superior, porque acá hay una superior, por ende hay una inferior, solo me irrigan la cabeza. Esta partecita. Nada más. Por ende me falta irrigar un cuello, me falta irrigar una cola, y eso. La esplénica da rama. Hay una rama que se llama la pancreática inferior, hay otra arteria que se llama la pancreática magna, hay otra que se llama la cola del páncreas y hay otra que se llama la prepancreática. Esas tres ramas sí me llegan a irrigar todo lo que vienen a hacer. Pero eso es según Testí. Eso es lo malo, que hay una bibliografía que otra, ¿no? Según Testí. Porque según Rubier, estas arterias que le acabo de nombrar, que la pancreática inferior, que la pancreática magna, que la prepancreática, que la cola del páncreas, todas nacen de la mesentérica superior. Todas esas nacen de la mesentérica superior. Ahora vamos a hablar de la mesentérica superior. Pero ahora, para esto sí voy a borrarlo de arriba.
hacer el dibujito de la aorta abdominal, sabemos que hay una mesentérica superior y sabemos que hay una mesentérica inferior. La mesentérica superior, y esto es importante, tenemos el ciego, el apéndice, esta es la parte derecha. y vamos a tener, bueno, no es hasta tan arriba, ¿no? Pero bueno, para que me entiendan. Un poquito de colon transverso. Tenemos el colon transverso, tenemos el colon descendente, tenemos el colon sigmoide, Esa es la mesentérica y inferior. tenemos ya lo que viene a ser la ampolla rectal. Para partir de acá, antes que entremos a ramas y ramas y ramas, siempre acuérdense que la arteria mesentérica superior me va a irrigar básicamente todo lo que viene a ser de mesocolon o colon transverso, la parte derecha, y todo lo que viene a ser obviamente de colon ascendente ciego. Mientras que la mesentérica inferior va a irrigarme lo que viene a ser colon transverso, pero la parte izquierda, colon descendente, colon sigmoide y ano y recto. Nada más, eso tienen que acordarse siempre, que la mesentérica superior es toda la parte del colon o hemicolon derecho, y la mesentérica inferior es hemicolon izquierdo. Porque vamos a hablar ahorita de las ramas y van a darse cuenta que sí tiene bastante lógica. Tiene varias ramitas, pero de las más importantes, por ejemplo la arteria mesentérica superior, vamos a hablar la primerita, que es esta de acá. Es una que se va hacia arriba, la primera que se va hacia arriba, es una colateral. Que eso se acordarán que era esta de acá, miren. Era la pancreaticoduodenal inferior, era la que me faltaba. Va a llegar y me va a irrigar. A esto se va a llamar pancreaticoduodenal inferior, que de igual forma va a tener ramas anteriores y ramas posteriores. La primera rama. Luego viene la mesentérica superior a irrigarme lo que vienen a ser todas las asas intestinales. Así que básicamente esto en el mesenterio que está ahí, no la puedo graficar bastante bien acá en el mesenterio, como les digo, está aquí el mesenterio básicamente, todo acá. Y pues aquí se divide en varias ramitas. Son varias ramas que se van a ir esparciendo. A eso se lo conocen como ramas intestinales o arterias yeyunoiliales, o ilioyeyunales, perdón, arterias ilioyeyunales o arterias intestinales. Nada más. Hablamos de la pancreática inferior, de ahí sale la pancreática magna y constantemente la arteria hepática derecha. Y ahora vamos a hablar de las más importantes. Una que viene a ser de acá, que va a salir, que se va a llamar la arteria cólica derecha superior. Arteria cólica derecha superior. Después, esta es inconstante, pero también ayuda, la arteria cólica derecha media. La arteria cólica derecha media se llama. Entonces ya hemos hablado de arteria pancreaticoduodenal inferior, hemos hablado de ramas ilioyeyunales, hemos hablado de arteria cólica derecha superior, arteria cólica derecha media, y estas son todas las que hemos hablado. Ahora, también aquí existe una terminal. La terminal es pregunta de examen. La terminal se llama ¿qué? Tiene un nombre. A veces en algunos libros la conocen como arteria cólica inferior, derecha inferior, que va a venir acá más o menos, la vamos a hacer así. Viene acá. Viene justamente esa parte. Es la arteria cólica derecha inferior, o también llamada actualmente arteria iliocólica. O también, para mí ese es el mejor nombre, es la arteria iliobiseco-apendículo-cólica. Ese es el nombre. Arteria ilio-biseco-apendículo-cólica. ¿Por qué? Para mí es mucho mejor que aprendan ese nombre. Porque ahí, yo sé, miren cuántas ramas tienen. 1, 2, 3, 4, 5. Básicamente esa iliocólica o iliobiseco-apendículo-cólica, esa me va a dar 5 ramas. La rama terminal me da 5 ramas básicamente. Por ejemplo, la primera, la ilio. ¿A qué se refiere con la rama iliar? Se refiere a que me va a dar una rama axita. Que aquí se estaban, como les dije, todas esas ramas intestinales. La última rama intestinal se anastomosa con esta. Y me forma el arco intestinal anatomótico. La biseco. ¿A qué es seco? ¿A qué se le dice? ¿Cuál es el nombre seco? El seco es ciego. Así que este terminal me da una rama hacia la parte secal anterior y otra que me da una rama a la secal posterior. O sea, la cara posterior del ciego y una a la cara anterior, por biseco. Después me da una ramita apendicular
que va a ser la apendícula, ¿no? Arteria apendicular, esa se nota bastante. Y después me da, ahora sí, la arteria cólica inferior. Esas son las ramas de la arteria mesentérica superior, de la arteria iliobiseco-apendículo-cólica. Ahora, tenemos la mesentérica inferior. La mesentérica inferior no es nada del otro mundo, es muy fácil esa arteria. Son 3 arterias nada más. Una, que es la arteria cólica izquierda superior. La arteria cólica izquierda media también es inconstante, pero a esa arteria cólica izquierda inconstante también se llama la arteria de Coinaud, también se llama. Y después tenemos esta es la más importante, que se la conoce como arteria cólica izquierda inferior, pero el nombre más común de esa, que se la van a conocer más y la van a escuchar, que se llama el tronco de las sigmoides. Porque ese tronco de las sigmoides, ¿qué hace? Va a darme una sigmoidea superior, va a darme una sigmoidea media y va a darme una sigmoidea inferior. Me da 3 sigmoideas, por eso se llama tronco de las sigmoideas, porque me da 3 sigmoideas. Y luego tenemos la arteria final, la arteria terminal. La arteria terminal se llama arteria rectal superior, porque sea el recto, no esta parte, pero es rectal. El recto es bastante grande, sigue acá, y me va a dar una rama rectal media y rectal inferior, pero eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a arterias ilíacas, porque sale de las ilíacas. La única rectal superior sale de la mesentérica inferior. Eso también es pregunta de examen. Le van a preguntar de dónde nace la rectal superior, de dónde nace la rectal media y de dónde nace la rectal inferior. Si mi memoria no falla, la rectal superior es mesentérica inferior, la rectal media es la ilíaca externa y la rectal inferior es la pudenda interna. Es de ahí, son de diferentes lugares donde nacen las arterias rectales. Pero ahorita solo quédense con esta, que nace de la mesentérica inferior. Y ahora, ahí aún no termina. Esta de acá, ¿qué hace? Esta de acá, como ustedes ven, son varias arterias que así las botan. Pero ahora necesitamos irrigar a ciertas zonitas que no están irrigadas. Entonces, ¿qué es lo que hace el organismo? Bueno, ¿qué es nuestro cuerpo que hace? Es bastante inteligente. Se empiezan a anastomosar. Se le llaman arterias paralelas. Empiezan a hacer esto. Todas. Es como que es la última anastomosis de estas dos. Todo eso se llega a anatomosar. Y de esas arterias salen otras arterias, que son las arterias rectas o paralelas. Y todo esto que se llega a anatomosar tiene un nombre. Se llama arco paracólico de Drummond. Que básicamente, ¿a qué se refiere? A que la irrigación es paracólica, o sea, de todo el colon a su paralelo hay arteria. Y después tiene ahí otro, pero ese ya no es paracólico, ese es solamente de un lado, que se lo conoce como arco se me fue el nombre, riolano, sí, el arco riolano. El arco riolano es de la mitad izquierda. Básicamente, ¿qué es el arco riolano? El arco riolano lo define como la rama superior de la arteria cólica izquierda. Aquí va a salir la arteria cólica izquierda superior, una rama, y la arteria cólica derecha superior va a salir otra rama. Esas dos ramas se unen, y a esto de acá se lo denomina como arco de Riolano. Y el arco de Riolano se sigue anatomosando entre más ramas, y ahí se llama arco paracólico de Drummond. Ya luego hay otras cositas que se lo voy a pasar por el grupo. Eso ya no entra en el examen, obviamente, pero es cuando hay ciertos puntos críticos que se llama punto de Sudeck, punto de varias cositas que justamente cuando se pinza una arteria se queda sin irrigación, básicamente. ¿Qué más? Ok, en el drenaje, que es muy fácil el drenaje. El drenaje son tres venas, que van a formarme una gran vena y que va a llegar al hígado. ¿Vena porta? Exacto, es la vena porta. La vena porta está formada gracias a 3 venas. Una mesentérica superior, inferior. Exacto. Tenemos el bazo. Tenemos el bazo. El bazo va a dar una esplénica.
pero la esplénica inferior ya llega de abajo. A esto se lo conoce como tronco espleno-mesentérico. Primeramente, antes, eso varían unos doctores, pero así es donde la mayoría de los libros dicen que antes de llegar al hígado para formar la vena porta, porque básicamente tienen que llegar a formar la vena porta y entrar al hígado. Primeramente, de que son tres venas, es la mesentérica superior, la mesentérica inferior y la esplénica. Pero la esplénica con la mesentérica inferior hace esto, en el cadáver suero lo vamos a ver así. Se une primero tronco espleno-mesentérico y luego ya viene recién la mesentérica superior, pero ya estos se unen, ¿no? Sería la unión del tronco espleno-mesentérico con el mesentérico superior y ya luego pues llegan. Esto ya sería porta, mesentérica superior, mesentérica inferior, esplénica. Tronco espleno-mesentérico o espleno-mesaraico. Mesaraico, se acordarán que les dije que era lo mismo que mesentérico. Ese es el drenaje de lo que viene a ser los órganos abdominales. Todo es vena porta, todos llegan a vena porta, todos llegan a vena porta, vena porta. Ahora lo último con lo que voy a terminar. Esto es un poco más clínico, pero antes de eso siempre tienen que acordarse de esto, porque es pregunta de examen siempre. Acuérdense y hagan un resumen de todas las válvulas que hay en todos los órganos. Me faltó decirlo ahorita una. Habíamos hablado de la válvula del cardias, habíamos hablado del píloro, hemos hablado del esfínter de Oddi, hemos hablado de la Guaroff, hemos hablado de la ileocecal o la de los boticarios. ¿Alguien sabe cómo se llama la válvula de la vesícula? La vesícula tiene válvula. Se llama la válvula de Heister. La válvula de Heister. Y ahora la última válvula, la válvula del apéndice. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se llama la válvula de Gerlach. No, no mencionó. Solo mencionó. Hasta ahorita me acuerdo de esa. Seguro deben haber más. Pero tienen que acordarse todo. Siempre les piden a veces en los exámenes el nombre de las válvulas. Hay varias. La más que se olvidan siempre es la de Heister, que es la de la vesícula, porque piensan que no tiene. Y la de Gerlach, que es la del apéndice, como tal, no se confundan, ¿no? El apéndice básicamente es esto, digamos. Aquí hay una válvula pequeña, pero aquí de igual forma hay otra válvula. Esta es la de los boticarios, esfínter, boticarios o ileocecal, y esta ya es la de Gerlach, la del apéndice como tal. Ahora sí, ahí a lo último. Este porta, porque es importante aquí para que se queden con esa cosa, con este conocimiento para toda su vida. Esto lo van a aprender en fármaco mejor, o en fisio incluso. La importancia de dar medicamentos en niños menores de 2 años. Uno, porque no pueden tragarlo, ¿no? No pueden darle comprimidos a niños, a bebés, no pueden dar. O incluso a veces ciertos medicamentos, ya cuando tienen 5 años que sí pudieran, pero les dan sigue vía anal. ¿Por qué se les da así? Por supositorio. Hay algo importante. Si ustedes le dan un medicamento por vía oral, por la boca, ese medicamento obviamente va a pasar por tracto gastro y demás cosas, y básicamente ese va a llegar al corazón. Lo primero que llega al corazón de la sangre va a ir al corazón, normal. ¿Cuál es la diferencia en la cual un medicamento se había vía supositorio, por el recto ano? En que ese medicamento van a irse directamente a las venas rectales, vena rectal inferior, vena rectal media, ¿no? ¿Qué es lo importante de estas venas? Estas venas van a drenar primeramente en el estas venas rectales, como les dije, por ejemplo, la rectal media, la rectal superior, perdón, era la arteria rectal superior va a la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior va al porta, supongamos que es vena, va al porta y va al hígado, termina en el hígado. La media, le dije que era la arteria ilíaca, y la inferior, le dije que era la arteria pudenda. Sepan que la pudenda y sepan que la ilíaca es como arterias, terminan en la arteria ilíaca y después a la abdominal y van al corazón. Ahora piensen que esas arterias son venas, mismo recorrido, vena ilíaca, vena pudenda, vena cava en este caso, y va al corazón y manda todo. En resumen, hay 2 vías. Hay una vía que va a ir al hígado y hay una vía que va a ir al corazón.
Si usted toma algo por la boca, sepa que ese medicamento va a pasar esófago, va a pasar estómago, llega a intestino delgado, llega a intestino grueso, y hay una reabsorción y ese medicamento tiene que ir a hígado. Sí o sí a hígado y después a corazón. Pero ahora, si es un medicamento que usted es vía supositorio, ese va directo al corazón, no va a hígado. ¿Por qué esto es importante? Porque hay, bueno, los niños, hasta cierta edad, 5 o 7 años, su hígado es bastante delicado. Su hígado cualquier medicamento que usted le dé es tóxico para el niño, incluso hay personas que directamente es bastante tóxico, es vía supositoria, pero se le acomoda con otros medicamentos, digamos. Pero siempre tiene que acordarse de eso. Eso incluso le dijo el doctor Pedraza a un alumno, pero era por fregarlo, ¿no? Le dijo, ¿cuál es la diferencia? Y eso es algo básico, es anatomía básica, como les digo. Porque sepan que todas las arterias, sus homólogas son las venas. Si hay una arteria pudente interna y una vena pudente interna. ¿Cuál es la única diferencia? Espero que la capten. Siempre cuesta captarla, porque según yo es fácil, pero sé que es un poco complicado. Le dije que hay una arteria rectal superior, la arteria rectal superior, arteria mesentérica inferior, perdón. Pero en arterias, obviamente, las arterias mesentérica inferior terminan en aorta abdominal. Pero en vena no es así. En vena es vena rectal superior, vena mesentérica inferior, y esa es vena porta. Por ende pasa al hígado. Pero ahora, si yo hablo de una vena rectal inferior, que se va a la vena pudenda, luego a la vena ilíaca, esas ilíacas se van a la vena cava inferior y se van al corazón. Si ven el recorrido, no pasa hígado. No pasa hígado. Pero si es que yo dijera que le voy a dar un supositorio que va a llegar a vena rectal superior, ahí sí es malo. ¿Por qué? Porque la vena rectal superior va a ir a la mesentérica inferior, y de la mesentérica inferior va a ir a la porta y obviamente va a ir al hígado. Eso es tóxico para el niño. Siempre tiene que tener en cuenta un fármaco tóxico para el niño. Es bastante delicado, digamos, para niños que no tienen muy bien desarrollado el hígado, los niños hasta 5 o 6 años. Básicamente ese es el porqué, más allá de responder, porque eso incluso nos decía nuestra doctora. ¿Por qué no le das a un niño de 2 años, 3 años medicamentos por la boca? Algunos decían, ¿no?, que es lo más lógico, porque no puede tragarlo, digamos. Pero básicamente no es porque no puede tragarlo, es más que todo por eso, de que el hígado todavía no está preparado, el hígado es bastante delicado. Ustedes sepan que el hígado es uno de los pocos órganos, por no decir el único, es el único, que se regenera. Puede haber un carcinoma gástrico, gracias a la segmentación que les dije, le extirpan, y ese hígado de aquí a un año va a volver a regenerarse. Es uno de los pocos órganos que se regenera. Tiene una cierta cantidad de hígado que tiene que tener la paciente o paciente para regenerarse. Hay veces que hacen un hígado completo, o sea, una extirpación de hígado completo no se refiere a que va a volver a nacer ese hígado, no. Incluso creo que hasta el 50% te pueden extirpar del hígado, después no más. Si te extirpan más, ya eso ya no crece tampoco, no es así como un lío tienen que tener en cuenta eso. El hígado es un órgano bastante importante. El hígado parece no tan importante, pero es de los órganos más importantes en términos anatómicos, fisiológicos, patológicos. En todos los órganos, sin hígado no pueden tomar alcohol, no pueden comer rico. Lo que comen bastante mal, ya les dije que pueden llegar a tener hígado graso, como le dicen, esteatosis hepática. Por eso también, anatomía. Hay algunos hígados que son amarillos, no tanto rojos oscuros, rojos pardos. ¿Es por qué? Porque esa persona tenía un hígado graso. Cuando es hígado graso, pues tiene grasa en el hígado, tiene esteatosis hepática es hígado graso. Y el hígado se torna amarillo, básicamente. Eso tiene que tener mucho cuidado. Es un tema bastante bonito, abdomen es muy bonito porque se usa para todo. Y eso, si no me voy a alargar más. ¿No? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? El Guarov es una válvula a nivel del cardio, es una válvula accesoria por los músculos circulares. La de Gerlach es la del apéndice. De la vesícula. Ok, si nadie tiene una pregunta, ¿nos veríamos hasta después del receso? ¿Sí? Claro.